Sublime gracia del Señor, pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. En los peligros o aflicción. Buenas tardes, queridos amigos y hermanos en la fe que están en sintonía en esta tarde. Les damos una cordial bienvenida a su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que la palabra de Dios sea de mucho beneficio para la vida suya y también para mi propia vida. Vamos a leer en esta tarde en el Evangelio escrito por Lucas, en el capítulo 5 y versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron tan gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Vamos a leer hasta ese versículo en la palabra de Dios. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos en esta tarde dar gracias a ti por el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, aquel que, dejando las glorias que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo, vino a este mundo para dar su vida en lugar de todos aquellos que confían en Él, en su muerte, sepultación y resurrección, para el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. Gracias te damos, nuestro Dios y Padre, por esta hermosa oportunidad que nos concedes una vez más en esta tarde para hablar de tu palabra. Y deseamos que los amigos que están en sintonía, aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Salvador personal, ellos puedan también entender el plan de salvación, entender que no estamos
hablando de religión, sino de salvación. Y que esta salvación no la puede dar ningún sistema religioso, ningún ser humano, sino solamente la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Padre, queremos pedir por las personas que normalmente llaman al programa. Algunos tienen problemas de enfermedad. Pedimos por ellos para que les restaure, si es tu voluntad, su salud y que ellos puedan estar en bien. Otros tienen problemas con las drogas, otros con el alcohol y con otros vicios que le tienen sumidos y que no pueden salir de ellos. Pero confiamos que si ellos realmente quieren escapar de eso, se acercarán al Señor Jesucristo a través de la oración para pedir perdón por sus pecados y para pedir también ser liberados de estas cosas que realmente atan, que esclavizan. Queremos, Padre, pedir por aquellos que están sin trabajo para que les provea a ellos una ocupación a través de la cual puedan ganarse el sustento para ellos y su familia. También queremos pedir por señora Gina, por su tratamiento que ella se está realizando, para que también intervengas en ello, a fin de que todo sea para el beneficio de su cuerpo físico y ella pueda tener tranquilidad en su vida. También por don Raúl, por su mamá, por sus hijos, sus nietos y todas las personas que trabajan en este medio de comunicación, rogamos para que sean protegidos y guardados por tu buena mano. Padre, queremos ahora, al explicar tu palabra que hemos leído, que el Espíritu Santo nos guíe de tal manera que el mensaje pueda convencer a nuestros amigos. Sabemos que no es la locuacidad del predicador, sino más bien es el Espíritu Santo el que convence a aquellos que no han querido ni quieren aceptar el regalo más precioso que se les ofrece en este momento. Padre, queremos pues quedar a tus cuidados, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vemos en la palabra de Dios que la fama del Señor se había extendido por toda la región, y en esta etapa de su ministerio en Galilea acudían grandes multitudes para escuchar las enseñanzas del Señor Jesús, para oír la palabra de Dios a través de él mismo, Hijo de Dios. Y en esta ocasión en especial que hemos leído aquí en el relato que hace el evangelista Lucas, mientras se encontraba en la costa del lago Genezaret, en Galilea, la gente se agolpaba cerca de él para oír la palabra de Dios. Y en esta ocasión habían allí dos barcas que estaban a orillas del lago, y los pescadores estaban ocupados lavando las redes porque ya habían hecho el intento en la madrugada de atrapar algunos peces, pero lamentablemente para ellos no había habido ningún resultado y se habían vuelto con las manos vacías.
así estaban preparando sus redes para, seguramente pensando que en la noche nuevamente ellos podrían tener una mejor suerte. El Señor entró en la barca que era de Simón Pedro y le pidió que la alejara un poquito de la orilla, y por supuesto Simón lo hizo así, y el Señor Jesús se sentó allí en la barca y comenzó a enseñar a la gente desde la barca. Seguramente el Señor Jesús comenzó a explicar la razón de su venida, a decirles que Él, viendo que ellos estaban destituidos de la gloria de Dios, que nada podían hacer por sí mismos para obtener el favor de Dios, que no había absolutamente nada que en ese momento les pudiera acercar a Dios. Además que el hombre no quiere buscar a Dios. Esa es una gran verdad. Y el Señor seguramente les explicaría que Él había venido para buscar al ser humano que se había alejado de Dios y que había seguido su propio camino. Porque Dios ama a todas sus criaturas y Él no quiere que ninguna se pierda, que ninguna perezca a causa de sus pecados, sino que escapen de ese juicio condenatorio. Porque para eso vino el Señor. Él tiene que haberles explicado que Él había venido, cuál la ofrenda que iba a ser ofrecida allí en la cruz, para que en Él fuesen cargados los pecados de todos aquellos que en Él creen. Y por supuesto, no solamente para aquel tiempo, sino en el tiempo presente. Aquel que se apropia de la obra de salvación realizada por el Hijo de Dios al morir en la cruz, la palabra de Dios nos asegura que tiene vida eterna, que pasa de muerte a vida, porque en la condición actual de el ser humano, Dios le ve muerto en delitos y pecado. Así por eso muchas veces escuchamos al Hijo de Dios diciendo que aquellos que escuchan la voz de Dios y creen en Él, tienen vida eterna. Y en el futuro no van a venir a ningún juicio condenatorio, porque ya han pasado de muerte a vida. Y el juicio que debían ellos soportar lo llevó el Señor Jesús. Él pagó el precio de el fruto de la aflicción de su alma. Vale decir, Él dio su vida para que todos los que confiamos en Él podamos tener la certeza que tenemos vida eterna, que tenemos el perdón de nuestros pecados y que tenemos una perspectiva de vida esplendorosa junto a aquel que murió en la cruz. Así podemos imaginar la escena allí a orillas del lago. ¿Cuánta gente sinceramente escuchando el mensaje porque tenían interés en escapar del juicio de Dios? Algunos tal vez solamente por curiosidad, por escuchar, para oír qué es lo que este maestro de Nazaret, este profeta como algunos le consideraban,
iba a decir, iba a enseñar. Hoy día también hay mucha gente religiosa, como en aquel tiempo. Estaban los escribas, los fariseos, los saduceos, gente que no tenía nada, absolutamente nada que ver con Dios, solamente tenían una religión, una tradición que ellos seguían, pero esas religiones no tenían absolutamente nada que ver con el Dios eterno y con el programa de Dios para la salvación del pecador, para el perdón de los pecados de todos aquellos que confían en su muerte. Así no fue una casualidad que esta barca fuese la de Simón Pedro. Las aguas del lago eran surcadas por 4.000 naves de toda clase, desde el navío de guerra romano hasta las burdas barcas de pesca de Bethsaida y las doradas pinzas del palacio de Herodes. Simón ya había sido llevado a Cristo en Judea por su hermano Andrés. Allí cuando Andrés, después de seguir al Señor, él llevó también a su hermano Simón. Y Simón se encontró con el Señor y el Señor le cambió el nombre. Y como ellos eran, esa su oficio, su profesión de ser pescadores, y aún no se habían entregado del todo al servicio del Señor, ellos volvieron a este trabajo secular, a la pesca, de la cual ellos obtenían su sustento. Los dos pasajes paralelos, tanto en Mateo y Marco, son mucho menos detallados que el relato que hace Lucas acerca de esta oportunidad, de esta ocasión. Cuando el Señor hubo terminado de hablar, nos relata Lucas en los versículos 4 al 5, a la multitud dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Ya el Señor había enseñado la palabra de Dios a la multitud y ahora Él quería ofrecer un milagro, hacer un milagro en beneficio de sus discípulos que estaban desanimados por lo mal que les había ido en su trabajo. Y Pedro se dirige a él como maestro. Y Simón le comenta lo que había pasado, que él con sus compañeros habían estado toda la noche trabajando y que no habían pescado nada. Pero Simón dice: más en tu palabra echaré la red. Esto es significativo. Simón hubiera podido pensar que un carpintero de Nazaret, como era conocido el Señor Jesús, por la profesión que también tenía José, su padre adoptivo, que seguramente no sabía absolutamente nada en cuanto al oficio de la pesca, que en lo que ellos eran experimentados. Pero tras haber pasado su vida en el lago, desde luego, Simón le daría un mayor conocimiento a esto. Le hubiera podido decir al Señor que tratar de pescar de día en el lago era casi inútil, especialmente pescar con redes, porque los peces se acercan a la superficie para alimentarse solamente en la oscuridad de la noche, pero él no usó ninguno de estos razonamientos que eran propios de su labor, de su trabajo ordinario que él hacía, sino que
él hizo lo que el Señor le ordenó, aun cuando el Señor le dijo que echara las redes y Pedro le había dicho que él echaría la red. Así, la obediencia nos enseña la palabra de Dios que en la obediencia hay ganancia. El obedecer a Dios es mejor que los sacrificios, que los holocaustos, dijo Samuel a Saúl, el rey de Israel, cuando éste quiso excusarse de no haber obedecido a Dios en lo que él le había encomendado. Y atraparon una gran cantidad de peces, tantos que la red no podía soportarlos. Y luego las 2 barcas no fueron suficientes para contener la captura. En el acto Simón se dio cuenta de que lo que sucedió no tenía explicación natural. Este era un acto del Creador. Era un acto de el Dios que tiene el dominio sobre todo lo que Él ha creado y que toda la creación obedece a su voz, obedece a su palabra. Si los que realmente somos más duros para obedecer somos los seres humanos, que no entendemos ni obedecemos el mandato de Dios, sino que seguimos nuestros propios razonamientos. Ojalá que alguna persona, algún amigo, en esta tarde, que está metido en alguna religión y que cree que su religión le está ayudando, pueda dejar de lado ese razonamiento humano y escuchar solamente la palabra, la voz de Dios. Obedecer a la voz de Dios. El Señor dice, el que en mí cree tiene vida eterna. Pero ¿qué es lo que tiene que creer el ser humano? Creer que Dios, en su amor infinito, Él quiere dar vida eterna a todos los que llegan a Él con corazón contrito y humillado, obedeciendo a la palabra de Dios. Porque Él dice, mirad a mí, todos los términos de la tierra, y ser salvos. La salvación es un regalo que Dios ofrece al ser humano en su gracia, porque el ser humano no puede hacer absolutamente nada para obtenerla. Es inoperante, es insolvente. Así, el Señor quiere salvar y Él nos enseña que toda la obra de salvación es obra solamente de Dios. No hay injerencia humana en la salvación de un alma, sino solamente la obra de Dios a través de el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, y el Espíritu Santo, quien es el que convence al corazón del pecador. Y aquí tenemos cómo Pedro, al darse cuenta, él de repente está meditando y se da cuenta que el hecho de que ellos hayan capturado tantos peces en una hora y de una forma que nadie, ni aun el más experimentado pescador, pudiera hacer, él está consciente que aquello solamente es un milagro de Dios, es el poder de Dios, es la ordenanza de Dios a la naturaleza. Y Pedro dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. La traducción cayó de rodillas ante Jesús procede de tomar el nombre de Jesús como en el caso de reconocimiento de Él, de su señorío. Así es, solo Lucas
aquí que se usa el doble nombre de Simón Pedro. Antes de este versículo, Lucas le llamaba Simón, pero después de la elección de los 12 en el capítulo 6 y versículo 14 le llama Pedro, el nombre que el Señor le había dado. La reacción de Pedro no fue de gozo ni de alabanza, sino un atemorizado sentimiento de santidad que produjo el suceso, el hecho de cómo pudieron ellos obtener este resultado cuando realmente no lo habían hecho en la hora que debía ser. Solo hay una forma de comprender sus acciones y palabras. Pedro se dio cuenta de que ante los ojos de aquel que veía los peces en el lago, estaba expuesto en toda su pecaminosidad. Él sabía que Dios, el Dios eterno, tiene ojos escrutadores como llama de fuego, y que nada se le oculta a Él, que todo está desnudo a su vista. Así, Pedro está en presencia de la santidad divina y sabía que era totalmente indigno. De hecho, estaba lleno de pecado. Apártate de mí. No expresaba un deseo de que el Señor se fuese, sino que surgió de su alma al quedar abrumado por el sentimiento de su propia pecaminosidad. Qué tremendo ejemplo nos da este hombre a nosotros, cómo él se humilla delante de el Dios. El único lugar donde el pecado humano puede ser contemplado en su verdadero carácter es delante de los ojos de un Dios santo. Aunque esto puede usarse apropiadamente como una ilustración de salvación, esta no fue la salvación de Pedro, sino su idoneidad para el servicio, para el llamado a ser un apóstol, uno que iba a llevar el mensaje a aquellos que estaban en tinieblas. Lo mismo que Isaías recibió primero de todo un verdadero concepto de la pecaminosidad de el yo. Una estimación honrada del yo es siempre un preludio, una estimación correcta de el Señor. Reconocerse delante de el Dios santo, de el Dios eterno. La verdadera condición de uno es lo que Dios espera de cada ser humano. El Señor no vino para salvar a justos. Él dijo: yo no he venido para llamar justos al arrepentimiento, Él vino para llamar pecadores a aquellos que estaban conscientes de su pecado, a aquellos que estaban abrumados por su conducta, por su forma de vida, a aquellos que estaban conscientes que en la forma que estaban viviendo iban solamente a la condenación, que ese era el destino final de ellos. Así, querido amigo, aquí Pedro nos muestra un gran ejemplo. Pedro, él se postra reconociendo su pecaminosidad y reconociendo la impecabilidad y santidad del Hijo de Dios. Siempre cuando una persona es salvada, es esta la antesala: el confesar los pecados, el reconocer la santidad de Dios, el reconocer la culpa del ser humano y pedir a Dios el perdón
por sus pecados. Aquí en esta oportunidad Pedro él quedó vencido por el asombro ante el milagro que había visto, lo mismo que sus socios en la pesca. Siempre sabemos que había una gran comunicación entre ellos, entre Jacobo y Juan, quienes eran socios de ellos también y tenían la misma profesión. Los dos hijos de Zebedeo, como se mencionan en la palabra de Dios. Pero fue a Pedro que el Señor dirigió palabras de ánimo y la bendita promesa: desde ahora serás pescador de hombres. Qué gran pesca de hombres recogió Pedro cuando predicó su gran mensaje en el día de Pentecostés. ¿Cuántas almas allí? ¿Cuántas personas cayeron rendidas a los pies de Cristo? Como Pedro en aquella ocasión, junto con otras ocasiones, abrió, por así decirlo, las puertas del reino de Dios a aquellos que antes estaban sin Dios y sin salvación en este mundo. El temor, dice, es una expresión que solamente Lucas utiliza en el Nuevo Testamento 2 veces en este Evangelio, en el capítulo 4, 36 y aquí en el versículo 5 y 9. Una vez también se usa en Hechos el capítulo 3 y versículo 10. En este caso se emplea con una maravilla que realmente ellos habían visto. Y además de eso, el llamado de el Señor a Pedro: serás pescador de hombres. Qué privilegio el de llevar el mensaje de salvación a aquellos que están en tiniebla. Las barcas no se hundieron como temían, estaban tan llenas de peces que comenzaban a hundirse, pero el Señor, que les dio la gran pesca, cuidó de que las naves llegasen seguras a tierra. ¿Y qué ocurrió cuando ellos llegan con esa inmensa cantidad de peces a tierra? Ellos tuvieron y tomaron una determinación. Dice la palabra de Dios: dejándolo todo, le siguieron. El Señor había necesitado la barca de Pedro y le había sido cedida, pero ahora Él también necesitaba a Pedro, Jacobo y Juan, y ellos dieron todo. El Señor llamó a 12 hombres que le siguieran, pero estos 3 eran los más cercanos a Él y los que más a menudo estuvieron con Él en tiempos de gloria, como en el monte de la transfiguración, y en tiempos de dolor, como allí en el huerto de Getsemaní. Así, amigos, en este relato, primer relato que hemos visto, el resultado de esta pesca milagrosa, como muchos le llaman, fue también el resultado de la entrega completa de estos 3 hombres al servicio de Dios. Qué ejemplo para nosotros que muchas veces rehuimos el trabajo para la obra del Señor. Y qué ejemplo para aquellos que oyen la voz de Dios, que escuchan el mandato del Señor, pero que no lo obedecen. Bueno, vamos a escuchar un himno y enseguida vamos a ver un milagro también en este Evangelio. Un milagro ocurrido, ¿cierto?, a través de la naturaleza. Ahora vamos a ver un milagro también que ocurre en un ser humano, en persona. El versículo 12 del capítulo 5, el que estamos leyendo, dice: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano,
le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aquí tenemos un caso especial. Durante muchos siglos la lepra ha tenido el efecto de infundir terror en los corazones de los hombres. En su peor forma era abominable, desfiguradora y mortal. Moisés escribió: el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará: inmundo, inmundo. Habitará solo, fuera del campamento será su morada. Levíticos capítulo 13, versículos 45 y 46. Un leproso así había de vivir como un mendigo, porque no había apoyo de gobierno para este trágico proscrito. Dependía de cualquiera que se apiadase de él. Realmente, querido amigo, la lepra es una de las enfermedades que mejor grafica lo que es el pecado. Si usted quiere y desea ver un ejemplo de lo que el pecado es y hace en el ser humano, al estudiar, al leer los efectos, cómo comienza, de dónde viene la lepra y todas las consecuencias, realmente es calamitoso. Y es la figura más elocuente de lo que el pecado causa en el ser humano. Allí en el pueblo de Israel habían leyes específicas que habían sido dadas al pueblo de Dios acerca de esta enfermedad que era contagiosa y que era horrenda, fea y mortal. Y como hemos leído, la lepra comenzaba desde el interior, y cuando ya se asomaba a la piel, había causado mucho estrago en el cuerpo del hombre, de la mujer o del niño, de quien padeciese esta terrible enfermedad. De modo que en Israel, aquellos que contraían esta enfermedad no podían acercarse a la ciudad, ni a sus familias, ni a nadie, tenían que vivir en los sepulcros. Y de lejos las personas le llevaban y le dejaban alimentos para que ellos no murieran de hambre, pero no podían acercarse. Y si ellos veían a alguien que pasaba cerca de allí, ellos debían gritar: inmundo, inmundo. Qué triste condición. No podían entrar al templo. Vale decir, estaban no solamente separados de la sociedad, sino también separados de Dios. Así son los estragos que causa también esta lepra que mucha gente hoy día tiene, que se llama pecado, que ha hecho muchos estragos, mucho daño en las personas, pero que las personas no quieren reconocer su condición delante de Dios. Aquí, en el caso de estos leprosos, ellos no eran renuentes a reconocer su condición. Así, no es de asombrarse que esta impura y contaminante enfermedad, que causaba una muerte terrible, fuese empleada por el Espíritu Santo como ilustración
del pecado y sus consecuencias. Isaías describe en una forma vívida la condición del pecador, en la condición espiritual, graficándolo de esta manera, como la de un leproso. Desde la planta del pie hasta la cabeza, dice el profeta Isaías, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, dice el profeta Isaías, allí en el capítulo 1 del libro de Isaías y el versículo 6. Es de lo más significativo que cuando Isaías hablaba del sufriente siervo de Jehová, cuya vida es dada en expiación por el pecado, escribe acerca de las heridas y los golpes que llevó como sustituto nuestro, pero omite las podridas llagas en Isaías 53:5, donde llaga en la Reina Valera es traducción de otro término que no se refiere a las llagas de la lepra, sino a la de los verdugones causadas por los golpes. La podrida llaga de Isaías capítulo 1 versículo 6 es una señal externa de la corrupción interior, moral, y este sustituto que como cordero fue llevado al matadero era el perfecto siervo de Dios que menciona el profeta Isaías allí en el capítulo 42 del versículo 1 al 4. Él es la excepción porque la acusación de lepra espiritual incluye a todos los demás. Dice la palabra de Dios, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia o nuestras obras como trapo de inmundicia, allí en el capítulo 64 del profeta Isaías, versículo 6. Esta bien puede ser una referencia a las ropas contaminadas y sucias de un leproso, que se compara con la condición del ser humano en sus pecados. Allí en el versículo 12, Lucas dice que el Señor estaba en una de las ciudades cuando este leproso acudió a él. Puede haber sido lo desesperado de su necesidad lo que le llevó a entrar en la ciudad contra la ley, porque este hombre, al acercarse y entrar a la ciudad, él estaba violando la ley que le condenaba a vivir como un ermitaño, peor que un ermitaño, como un mendigo allí en los sepulcros. Lucas, con su interés en cuestiones de enfermedades y dolencias, es el único de los que escriben en los tres evangelios sinópticos que dice que el hombre estaba lleno de lepra. Hay un registro notable que aparece allí en Levíticos 13, del 12 a 13, donde dice, si brotare la lepra, cundiendo por la piel de modo que cubriere toda la piel del llagado, desde la cabeza hasta sus pies, hasta donde puede ver el sacerdote, declarará limpio el llagado, toda ella se ha vuelto blanca y él es limpio. Aquí tenemos a un hombre lleno de lepra como en el ejemplo en Levíticos 13, y él también está listo para la purificación. La aplicación espiritual es clara. Es sólo cuando un pecador es consciente de su total pecaminosidad, cuando es consciente de que el pecado lo ha contaminado en todos los elementos de su ser,
desde la planta del pie hasta la cabeza, cuando ha aprendido que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, que su pecado es sobremanera pecaminoso, que está verdaderamente listo para la purificación, para ser limpio. El leproso se postró rostro en tierra y dirigiéndose a Jesús como Señor dijo: si quieres, puedes limpiarme. Tenía una fe sencilla pero sincera en el Señor. Él le está reconociendo como Señor, como el amo, como el dueño. Y también está reconociendo que Él tiene el poder para limpiarle. Y que es cosa solamente de la buena voluntad del Hijo de Dios para con Él. Si quieres, puedes limpiarme. Él dirigía esta petición a la persona que podía realmente limpiarle de veras. Puede haber sido el sentido de su propia indignidad lo que le llevase a dudar de la buena disposición del Señor, pero fuera cual fuera la razón para su duda, quedó inmediatamente disipada. El Señor Jesús obró extendiendo la mano hacia el leproso, que podía haberse quedado a cierta distancia, quizás porque había tenido la experiencia de Pedro: apártate de mí, que soy hombre pecador. El Señor Jesús le tocó y permaneció incontaminado. ¿Sabe? Allí en la ley en contra de la lepra decía que ningún hombre, ninguna persona podía tocar un leproso, porque si eso hacía, quedaba contaminado, él mismo se llenaba de lepra. Pero el Señor Jesús, siendo el Dios encarnado, el único hombre que ha pisado la tierra, que no cometió pecado, que no se halló engaño en su boca, obviamente Él no podía contaminarse con el pecado. Así el Señor le tocó. Todo el tiempo en que había padecido de lepra no había sido tocado por manos humanas, excepto por los leprosos contaminados como él, pero ahora le toca una mano que sana y que no puede contaminarse. Además del toque, oye las benditas palabras: quiero. Qué maravilloso debió ser para este pobre hombre desesperado, desahuciado, que él veía que su fin se aproximaba cada vez más y que no había remedio para su mal. Pero allí está el que podía sanarle, el que podía limpiarle. Y él no solamente tenía el poder para hacerlo, sino también la voluntad. Y el Señor dice: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. En el toque y en la palabra hablada tenemos unas claras imágenes del Evangelio. Nuestra contaminación en el pecado nos pone a distancia de Dios como culpables, pero Él ha acudido a nosotros en la persona de su Hijo. Solo un vínculo vital con el Salvador puede sanar nuestras almas enfermas de pecado, y solo su palabra puede asegurarnos que, tal como dice el profeta Isaías, por sus llagas fuimos nosotros curados. Amigo, tenemos aquí una muestra gráfica de lo que es la salvación. Así como el Señor sana en forma instantánea a este leproso, la salvación del alma es algo instantáneo. Cuando el pecador se reconoce a sí mismo que
está yendo a la condenación eterna y pide a Dios por salvación. Dios le perdona a través de la muerte de su Hijo. Y esta salvación es instantánea. Es el Espíritu Santo el que regenera al ser humano y le transforma en una nueva creación. Y desde ese momento, esa persona queda limpia, libre de pecados y de culpa, porque el Señor Jesucristo, al morir en la cruz, pagó el precio del pecado de todos aquellos que creen en Él. Aquí, en el relato que estamos comentando, tras mandar al leproso que guardase silencio, el Señor le envió a los sacerdotes para que cumplieran los requisitos de aquel tiempo, porque todavía la ley estaba vigente. Recordemos que la ley fue cumplida a entera satisfacción de Dios por el Señor Jesucristo. Así debía cumplirse lo que la ley mandaba en aquel entonces. Pero el Señor efectuó este milagro en bien de este hombre que confió y que creyó en la palabra de Dios. Amigo, ¿qué harás tú en esta tarde? Porque Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, pero depende de ti, que tú quieras que Él intervenga en tu vida, que Él te limpie de todo pecado y de toda culpa. Eso depende de ti. Dios quiere hacerlo y puede hacerlo ahora mismo. Ojalá que tú puedas acercarte con corazón contrito y humillado a aquel que puede liberarte de la condenación. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Muy bien, al finalizar la transmisión de el Evangelio de Cristo a través de la Biblia en esta tarde, queremos agradecer su sintonía y que ojalá usted pueda entender el mensaje de salvación y acudir a Cristo ahora que está a tiempo, para que Él le libre de la condenación eterna. Amigo, si el Señor así lo permite, le esperamos el próximo jueves para seguir hablando de este precioso tema. Deseamos que el Señor le guarde hasta entonces. Sublime gracia del Señor, pecador salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. En los peligros, aflicción. En JB